ustedes. Bienvenidos al segundo día de trabajo del segundo Foro Regional de Occidente 2017. Iniciamos con el panel número 2, Impacto de las competencias laborales en el futuro inmediato ante los nuevos cambios de trabajo. Como moderadora, la licenciada Alejandra Ortiz Boza, directora técnica de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. La licenciada María Alejandra Ortiz Boza estudió la maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior en la Escuela de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Pedagogía y tiene estudios de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, formación que ha complementado con una línea de actualización en materia de educación a distancia, tecnologías de comunicación e información y gestión educativa. Su actividad profesional ha estado vinculada al sector educativo en general y particularmente en aspectos vinculados con procesos de cambios organizacional, uso de tecnologías de información y comunicación, formación docente y directiva e innovación curricular, lo que le ha permitido colaborar desde diversos ámbitos de acción en proyectos que atienden prácticamente a todos los niveles educativos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tales como actualización y capacitación del magisterio en México y Centroamérica para telesecundarias, teleprimarias para el estado de Oaxaca, diseño y desarrollo de la especialización en educación virtual para Colombia. Bajo su coordinación y dirección se realizó el primer diagnóstico de la educación superior a distancia, así como el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, documentos para la política educativa de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Coordinó y es también del estudio sobre la virtualización de los procesos en la educación superior, avalados por la UNESCO. Ha participado como conferencista y tallerista en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha escrito diversos artículos en revistas y textos especializados del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Veracruzana, Universidad La Salle, UNAM, entre otras. Ha desarrollado materiales didácticos para la formación docente y directiva, tanto como para modalidades presenciales como virtuales. Actualmente es directora técnica de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Bienvenida. ¿Sí? Ok. Bien, buen día tengan todas y todos ustedes. Es un gusto moderar este panel, especialmente porque quienes me acompañan tienen una importante trayectoria en el quehacer educativo. Además, han tocado también la experiencia del contacto con el sector productivo y su perfil, como veremos enseguida, la amplitud de su experiencia y sus conocimientos, pues sin duda enriquecerá los trabajos de este segundo Foro Regional de Formación para el Trabajo. El panel, que como saben está trazado en el programa de actividades, tiene que ver con el impacto de las competencias laborales en el futuro inmediato ante los nuevos cambios del trabajo. A reserva de presentarles enseguida su currículum, están con nosotros el doctor Raúl Arias Novillo, secretario académico de la Universidad de Guanajuato, de quien enseguida leeré, insisto, su currículum, y agradezco especialmente tanto al ingeniero y arquitecto Óscar Ruiz Sánchez y al maestro Sergio Flores, porque debido a algunas contingencias extraordinarias, quienes estaban dispuestos, en el caso del doctor Pedro Flores Crespo, después del terremoto ya sabido y conocido por ustedes, tuvo que ir a la Ciudad de México de manera emergente a atender contingencias. Él vive en Querétaro, y la doctora Galeana, por su parte,
fue convocada por el rector de la Universidad de Colima porque están requiriéndoles un desarrollo urgente para software de prevención para desastres. Entonces, esas son las razones por las que no están aquí, pero están, y yo por esas mismas razones agradezco al ingeniero y arquitecto y a Sergio, nuestro compañero de Colima, para que nos acompañen en esta mesa. Las reglas del juego, digamos, ya las conocemos, 15 minutos, habrá por ahí unas tarjetas, a los 10 minutos nos sacarán la primera tarjeta y a los 15 cumplidos, pues aquella que tiene que ver con el código de semáforo. Sin más, me voy a permitir presentarles, pues, en primer término, al doctor Raúl Arias Novillo. Él es doctor en Economía y académico de varias universidades mexicanas, entre ellas la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Universidad Pedagógica Nacional. Fue rector de la Universidad Veracruzana durante el 2015 al 2013, miembro durante 4 años del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, presidente de la Organización Universitaria Interamericana, miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa. Ha recibido diversos reconocimientos, entre otros el doctorado honoris causa de la Universidad de Lund en Francia y profesor invitado permanente de la Universidad de La Habana en Cuba. Como académico, ha dirigido 50 tesis de licenciatura y de posgrado, ha colaborado y participado en seminarios, mesas redondas, foros y encuentros académicos, impartiendo aproximadamente 100 conferencias a nivel nacional e internacional. Publica periódicamente artículos sobre temas diversos. Sus áreas de interés académico son el análisis macroeconómico, la economía internacional, desarrollo económico, economía ecológica y desarrollo sustentable y, por supuesto, los temas de la educación superior. Es miembro del Comité Académico de la Universidad Abierta y a Distancia de México, director ejecutivo del campus de la OUI y actualmente se desempeña como secretario académico de la Universidad de Guanajuato y amigo desde hace muchos años de nuestro director general, doctor Efrén Parada Arias, quien por mi conducto le envía un afectuoso saludo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Nos acompaña también el maestro en Administración de la Construcción, Óscar Ruiz Sánchez, a quien le reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Él es ingeniero y arquitecto en Administración de Obras por el Instituto Tecnológico de Querétaro, licenciado en Educación Media en la Escuela Normal Superior de Querétaro y, como decía, maestro en Administración de la Construcción por el mismo Instituto Tecnológico de la Construcción, licenciado en Derecho por el Centro de Estudios de Celaya. En términos de actualización, siempre pendiente de ello, se ha formado en la actualización docente y profesional a nivel nacional e internacional con diversos cursos. Ha participado en congresos, asambleas, talleres, simposios, seminarios, en total 54 eventos, en donde ha participado en materia de arquitectura sustentable, legislación de obra, administración y certificación energética. Dentro de las actividades académicas que realiza, es hasta el día de hoy catedrático a nivel de maestría, catedrático también en licenciatura y ha sido ponente, instructor, conferencista y coordinador de diversos eventos académicos. Entre sus actividades profesionales está el haber sido subdirector de Obras Públicas del Gobierno en el Estado de Querétaro, coordinador de los trabajos de actualización del Código Urbano para esa misma entidad, gerente general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, coordinador general para la modificación de la Ley de Obra Pública en el Estado de Querétaro. Es además presidente del Colegio de Arquitectos, y presidente del Consejo de Expresidentes del Colegio de Arquitectos. Como empresario, ha sido fundador del despacho de empresas constructoras en términos generales y ha participado también como instructor coordinador, ponente, participante en proyectos con organismos nacionales e internacionales en materia de desarrollo urbano, proyectos arquitectónicos y construcción.
Ha publicado, entre otras obras, es autor de Supervisor de Obras y Administración de las Obras, publicadas en 2006. Cuenta con varios estudios de especialización en distintos diplomados, entre el que destaca el acceso a la justicia en materia de derechos humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha participado en seminarios con el mismo tema sobre argumentación jurídica e igualmente sobre mecanismos alternos de solución de controversias. Cuenta además con las especializaciones como agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, auditor interno en sistemas de calidad por la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialidad en formación docente del Centro de Investigaciones Avanzadas en CIMESTAT del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido coordinador de los trabajos para acreditar la carrera de arquitectura en el Tecnológico, su alma mater, Querétaro, y ha impartido el taller para acreditar la carrera de arquitectura del Tecnológico en Colima. Ha sido también coordinador de los trabajos para acreditar la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Querétaro. Muchísimas gracias de nuevo, maestro. Finalmente, y agradeciendo de nuevo a Sergio Flores, él viene en representación de la doctora Lourdes Galeana de la O, quien, como ya señalé, no puede acompañarnos, pero ha enviado su presentación, un poco larga, por cierto, grabada con audio, en el mejor de los ánimos de traer hasta ustedes de manera virtual la perspectiva de una académica de la Universidad de Colima. Ella, Lourdes Galeana de la O, la doctora, actualmente es coordinadora general de Tecnologías de Información de la Universidad de Colima y profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina en esta casa de estudios. Adicionalmente, coordina el proyecto Comunidades Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior. Algunas de las principales responsabilidades que le han sido asignadas es haber sido coordinadora general del Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia, SINED, de marzo 2010 a junio 2014, directora del Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos en la Universidad de Colima, coordinadora de Educación a Distancia de la región Centro-Occidente de la NUYES. Es experta en el análisis, planeación, diseño y desarrollo de soluciones y escenarios educativos basados en tecnología y en la gestión y dirección de organizaciones que impulsan la integración de la tecnología a los procesos formativos y el desarrollo de la educación a distancia. Ha producido una serie de materiales en soportes digitales y recursos educativos para diversas áreas de las ciencias duras y de los distintos niveles educativos. En la colección de objetos de aprendizaje en inmersión de la universidad y en la enciclopedia Núcleum, un encuentro con el saber, ha diseñado para la misma universidad la red de centros interactivos de aprendizaje multimedia, el sistema de videoconferencias, laboratorio de realidad virtual, la plataforma de educación a distancia EDU y la plataforma EduPraxis para la evaluación en línea y el sistema de escenarios para trabajo colaborativo en red de la misma universidad. Es certificada en Educación Médica por la Universidad de Dundee, en Escocia, donde cursó la especialidad en modelos educativos basados en problemas. Es experta en neurociencias por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y por la Asociación Educar, en Ciencias y Neurociencias aplicadas al desarrollo humano, en Enseñanza de Adultos por la UNESCO y en Tecnología Educativa por la Universidad de Málaga. Ella estará, como digo, de manera virtual acompañándonos. Y con esto prácticamente daríamos arranque a nuestro panel. Y si les parece, en el mismo orden de las presentaciones, quisiera pedirte, doctor, si nos... Con todo gusto. Me dijeron que uno se puede mover, así es que para no estar ahí todos acartonados, rogaría, por favor, si se pone la presentación. Primero quiero agradecer a mi estimada amiga, la maestra Alejandra Ortiz Bosa, la amable invitación que me ha hecho para estar esta mañana con ustedes. Agradezco, por supuesto, compartir esta mesa con nuestros colegas y, por supuesto, a todos ustedes que participan en este foro tan importante.
Esta presentación es una presentación muy sintética que trata de reflexionar un poco sobre los enormes retos que tenemos en la educación para enfrentar las competencias laborales. Las actuales, que no estamos atendiendo de manera adecuada, pero sobre todo lo que viene hacia el futuro. La siguiente, por favor. Podemos decir que hoy, y ya desde hace algunos años atrás, vivimos un cambio de época. Un cambio de época que ha venido completamente a transformar nuestra vida cotidiana en todos sus ámbitos. Hay un proceso que se denomina globalización y que podríamos pasarnos discutiendo toda la mañana sobre sus características. Pero hemos enumerado ahí algunos elementos que nos permiten ubicar los principales fenómenos que están detrás. Hay un proceso de internacionalización de la producción y de las propias relaciones laborales. Como ustedes saben, desde hace algunos años atrás, 20, 30, ha impactado muy fuerte los procesos productivos a nivel internacional. Hoy, simultáneamente, se puede producir un auto al mismo tiempo en México, en la India, en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Todo gracias justamente a una revolución científica y tecnológica de la que aún no sabemos todas sus implicaciones. Hay un proceso de globalización de las competencias, no solo a nivel de países, a nivel de las empresas, sino a nivel también de las personas. Hay una globalización cultural que no quiere decir que hay una homologación cultural, eso no es posible. Cada región, cada país tiene su propia cultura y por supuesto que tenemos que aceptar dentro de esa heterogeneidad cultural que cada vez se van anteponiendo códigos culturales de carácter global. También, frente a la globalización, hay que estar conscientes que hoy tenemos retos globales, internacionales, que tenemos que enfrentar absolutamente todos. El cambio climático es uno de ellos, las epidemias transnacionales, la corrupción, la paz, siempre endeble, y por su parte, la desigualdad social. Desigualdad económica, desigualdades políticas, falta de oportunidades homologadas para todas las personas, etc. Frente a este proceso de globalización, destaquemos que también hay un proceso de digitalización que se nos impone absolutamente, como es el hecho de que el conocimiento hoy se produce mucho más rápido que la capacidad de difundirlo, conocerlo y aplicarlo. Hay una velocidad de cambio tecnológico superior a la velocidad del cambio educativo. Hay un dato que a mí siempre me sorprende. Mientras la humanidad tuvo que esperar 1850 años para haber duplicado por primera vez el conocimiento, a finales del siglo XX se decía por parte de estudios de la UNESCO que el conocimiento se estaba duplicando aproximadamente cada 4 o 5 años. Y de acuerdo con la propia UNESCO y estudios de los especialistas, se dice que en el 2020, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, el conocimiento se estará duplicando cada 73 días. Imagínense que un estudiante ni siquiera ha cursado su primer trimestre, cuatrimestre o un semestre cuando el conocimiento ya ha estado duplicándose. Hay plataformas de colaboración personal de alcance mundial que nos permite estar interconectados, y eso no solamente tiene implicaciones interpersonales entre las empresas, sino en las relaciones económicas internacionales, productivas y financieras. Se dice que el conocimiento está potencialmente disponible, y pongo entrecomillado potencialmente disponible. Antes ustedes recordarán aquella frase que se decía que el que tiene información tiene el poder. Eso por supuesto ya no es cierto. Tenemos mucha información, pero hay que saber qué tipo de información buscamos. Podríamos estar hasta el día del juicio final buscando la información sobre un tema y no vamos a terminar.
Necesitamos saber para qué queremos la información y fundamentalmente lo que separa a los individuos, a las empresas, es el conocimiento. Y eso es diferente y no está disponible absolutamente para todo el mundo. Hoy se produce, fíjense este otro dato, hoy se produce más información en 2 días de toda la información que se produjo durante 2000 años. Eso es realmente impactante, que en tan solo 2 días se esté produciendo tal información. Bueno, la siguiente, por favor, porque tenemos poco tiempo. Hay también procesos que impactan en la educación a nivel de la sociedad. Hoy hay mejoras sustanciales en la salud, en la esperanza de vida, vivimos más años. Hay problemas financieros por las pensiones. En la medida en que vivimos más, hay que enfrentar un tema de envejecimiento de las sociedades. Ese envejecimiento generacional trae como consecuencia que la vida laboral sea 20 años más larga, pero con conocimientos obsoletos, lo cual significa que si las personas quieren mantenerse en las prácticas laborales, es evidente que necesitan estarse reciclando. La Organización Internacional del Trabajo ya nos advertía desde hace algunos años que una persona que inicia su vida productiva hoy no solamente va a cambiar de empleo durante unas 6 veces durante su vida, sino va a cambiar de profesión. Hoy alguien que estudia una licenciatura es completamente insuficiente. Eso era para nuestra generación, cuando nuestros padres hicieron el esfuerzo porque nosotros tuviésemos una educación universitaria y se decía, para que ya te resuelvas la vida. Hoy eso ya no es suficiente. El trabajo, hay competencia mundial, hay escasez de talento. Hoy quien tiene conocimiento tiene la llave del mundo, es la moneda de nuestro tiempo. Hay nuevas modalidades de empleo, hay una inclusión muy significativa de las mujeres en la vida laboral. En nuestro país esto es mucho más acentuado en la medida que hace 20, 30 años era impensable que las mujeres pudiesen inundar justamente el mercado laboral en sus distintas esferas. Hay una microespecialización, hay que saber más pero de menos, y hay un trabajo en equipo multinacional por los fenómenos de la internacionalización y globalización de los procesos productivos. Bueno, frente a eso, es evidente que tenemos un enorme reto. Imagínense que en la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior nacimos con la idea de que hacíamos un cambio de plan de estudios y ese podía seguir a lo largo de los años. Hoy eso ya no es posible. Europa vivió durante 10 años, de 1999 al 15 años, un proceso de transformación que se conoce como el proceso de Bolonia y que trajo como resultado que un poco más de 1000 universidades convergieran hacia procesos educativos muy parecidos al del mundo anglosajón. Cito este caso porque es uno de los casos más significativos de transformación de un gran número de universidades. Si nos preguntamos, ¿y qué pasa con las universidades mexicanas? ¿Qué pasa con las universidades latinoamericanas? Podemos decir que ahí no hemos enfrentado seriamente el problema. Y esto no es un tema educativo, es un tema que tiene un impacto económico fundamental. Revisemos tan solo la clasificación más reciente de los países más competitivos en el mundo. América Latina no cuenta. No tenemos ningún país latinoamericano entre los primeros 30 países por su capacidad competitiva. Hoy la competitividad es a partir del conocimiento. El conocimiento, decimos, es el factor que determina la competitividad de empresas, países, individuos, etc. Hay que cambiar, pero conscientes de que esto no es una moda. Existen 2 razones para cambiar que ya dijimos: la globalización y la velocidad con la que se está transformando el conocimiento. La siguiente,
¿Cuáles son las claves de la transformación? Invertir la relación profesor-estudiante, integrar de manera intensiva las tecnologías de la información y la comunicación, transitar de una universidad que reproduce el conocimiento a una universidad que está creando conocimiento. Y finalmente una universidad que puede realizar estos cambios es más posible que pueda transformar las estructuras curriculares de las carreras. La siguiente, es la hora de romper mitos. Antes se decía que no teníamos que trabajar para el mercado. Yo insistiría, hoy más que nunca tenemos que trabajar con base a lo que se nos está demandando por parte del mercado, sin pensar que ahí se termina el compromiso de una universidad. Una universidad debe de investigar, desarrollar todas las formas de conocimiento. La siguiente, hoy nuestra actual organización por carreras especializadas en una disciplina en particular que se enseña a través de un conjunto de asignaturas, eso ya no es válido, no nos sirve. La siguiente, ¿qué podemos hacer para aportar al trabajo, a la comunidad y al entorno? La siguiente, estas son un reporte que acaba de salir de Pearson sobre el futuro de las habilidades, el empleo en el año 2030. Las siguientes, veamos, fíjense nada más lo que se requiere en el 2030 en el Reino Unido y en Estados Unidos: fluidez de ideas, criterio y toma de decisiones, originalidad, aprendizaje activo, evaluación de sistemas, estrategias de aprendizaje, resolución, etc. Esta presentación ustedes la pueden tener más adelante. Llamo la atención porque en las universidades mexicanas no estamos trabajando sobre esas habilidades que se requieren y que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos estamos proponiendo en la Universidad de Guanajuato? Ya casi termino. Primero, hay que transformar la cultura pedagógica de los docentes universitarios. No es suficiente que cambiemos la estructura curricular de los programas. Requerimos de manera determinante cambiar la cultura pedagógica de los profesores, que centren su labor en el aprendizaje de los estudiantes, que puedan incorporar de manera intensiva el uso de tecnologías de la información en su vida cotidiana. Construir un sistema universitario de educación multimodal. En la Universidad de Guanajuato estamos intentando de que los programas que se ofrecen de manera presencial puedan impartirse en otras modalidades educativas, a distancia, de manera virtual, etc. Consolidar un ecosistema de innovación, investigación y vinculación. No vale que tengamos grandes esfuerzos académicos de investigación en ciencia y tecnología si no están vinculados a las necesidades del entorno. Y aquí en Guanajuato tenemos un entorno envidiable, un clúster automotriz que es el más importante de América Latina, de cuero y calzado, de biomedicina, en fin. La universidad, y no solamente la Universidad de Guanajuato, todas las instituciones de educación superior deben de estar volcadas precisamente a esas necesidades del entorno de nuestro estado. Si contamos con un parque tecnológico, un centro mexicano de energías renovables, un centro universitario de vinculación con el entorno, todo eso hay que integrarlo para que la Universidad de Guanajuato pueda garantizar efectivamente una activa participación. Entre paréntesis, seguramente ustedes lo saben, la Universidad de Guanajuato es la más importante institución de educación superior del Estado, aporta la mayor cantidad de investigación científica y tecnológica para el Estado, pero debe de tener una presencia importantísima con el entorno. Y finalmente, impulsar un sistema de educación dual, que es algo que indudablemente tiene que ver con una transformación de lo que las universidades hacen. Se trata de un sistema que inició a finales del siglo XIX en Alemania, pero que hoy se requiere que la formación de un estudiante universitario no solamente sea de carácter teórica, sino que esté vinculada precisamente a la práctica. ¿Y dónde? Pues directamente en la empresa. Que una parte de los créditos, un 30% de los créditos de un estudiante universitario, se realicen directamente en su lugar de trabajo.
En fin, estos son los esfuerzos que la Universidad de Guanajuato hace con el propósito precisamente de enfrentar esos enormes retos para tener una institución estrechamente vinculada a las nuevas exigencias del mercado laboral. Disculpen, fue un poco raro, pero tenía que ser así. Muchas gracias. Gracias, doctor Arias. Y bueno, antes de dar la palabra al maestro Oscar Luis Sánchez, yo les invito a que vayan reflexionando sobre sus preguntas. Nos han pintado un escenario de la educación superior, pero ¿no es acaso el mismo que viven los centros de capacitación para el trabajo? Con ese interrogante les dejo. Maestro, si están amables. Muchas gracias, buen día. Antes que nada, gracias por la confianza de estar aquí presente. La primera pregunta que nos hicimos fue futuro inmediato, y después cambios del trabajo. Estructurarlo hacia un ámbito del área, sobre todo laboral, con una inserción muy importante respecto, en muchas veces, a autoempleo, en muchas veces a una demanda del sector productivo, nos vinculó a características fundamentales. Número uno, somos una ente dependiente directamente de estructuras de gobierno. Yo trabajo en el tecnológico, toda la vida he trabajado en el tecnológico, entonces conocemos esta parte, y la parte laboral nos obliga precisamente a acotar esto respecto a las reformas estructurales. Dividí la presentación en dos entes muy, de alguna manera, dinámicos, porque es demasiada información. La información viene dentro de la memoria para que la puedan consultar ustedes, y por lo tanto en esa parte nos vamos a ir un poco rápido, solamente citando en este sentido. La siguiente, por favor. 11 reformas estructurales más una reforma que yo estoy citando, que es derechos humanos. Derechos humanos es la transformación más importante desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos académicos en el área de derecho, que tiene una repercusión fundamental. Esto motivó 58 modificaciones a la Constitución y 81 modificaciones a las leyes secundarias. Esas leyes que en algún momento dado nosotros vamos a tener que jalar hacia nosotros en nuestro quehacer. Siguiente, por favor. Estamos hablando de una reforma estructural del sector energético, telecomunicaciones, competencia económica, financieras, ley de amparo, una reforma político-electoral, una reforma hacendaria, una reforma laboral, que mucho vamos a versar en este sentido, una reforma educativa que también tiene una incidencia importante en nosotros, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí va a obligar a que generemos una serie de competencias en nuestros alumnos, sobre todo para tratar de establecer conceptos fundamentales de evidencias. Ya con la nueva estructura de oralidad, el muchacho va a tener que tener esa competencia para estar presente ante una situación laboral, por ejemplo, nada más por citar algo. Y no se diga nosotros como maestros. Y por último, si ustedes se fijan, ni siquiera sigue la misma tónica del círculo, sino es un cuadrado, porque es diferente, no está considerada, pero para mí una de las más importantes, porque nos va a dar un sustento fundamental. Adelante, por favor. La estructura es la siguiente. Lo que está señalado en flecha amarilla es lo que considero debemos retomar de esa reforma y que aplica directamente al ámbito específico de las áreas de capacitación de los CECATI para el trabajo. Es esa parte, y que con gusto vi, por ejemplo, en la reforma energética ayer, que Guadalajara está trabajando sobre cuidados del medio ambiente con algunos programas importantes. En la presentación de ayer, también en la conferencia, veo que ya hay alguna serie de circunstancias implementadas en la región para tratar de establecer algunos cursos en este sentido. Y bueno, solicité la autorización
la gente que me hizo favor de invitarme, a la licenciada, y me permitió poner dentro de la estructura que traía un modelo de cómo podemos operar esa parte del curso en este sentido. Entonces, vemos el objetivo de la reforma, obviamente no lo vamos a ver, solamente está señalado, pero sobre todo vemos la aplicabilidad que vamos a tener hacia la actividad importante directa con nuestros educandos. Adelante, por favor. Sí. Reforma en telecomunicaciones, establecimiento de una política de inclusión digital universal. Ahorita el doctor mencionó algo importantísimo, los números. Gracias, doctor, me dio tiempo, ya no los voy a repetir, entonces, fundamental. Impulso a una mayor cobertura de infraestructura. El Muscar y el Offer nos está dando una posibilidad importante de que instituciones como las nuestras van a tener acceso de una forma más inmediata a estos elementos de infraestructura. Adelante, por favor. En materia de competencia económica, si ustedes se fijan, no tiene el señalamiento amarillo, por lo tanto, no considero que impacte directamente en alguna acción que tengamos que establecer. Futuro inmediato. Para mí el futuro inmediato es, termina este sexenio, porque llega otro y cambia la política educativa, cambia una serie de condiciones, por lo tanto debemos adecuarnos a esta parte. Reforma financiera, nueva ley de amparo, extraordinaria para nosotros los abogados, sin embargo es operativa solamente en términos de lo que nosotros aplicamos. Reforma política electoral, adelante por favor. Reforma sendaria, reducir la informalidad, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Nosotros normalmente generamos esquemas de autoempleo dentro de los ECATIS y entonces dentro de ello tenemos que incluir ya, y ustedes perfectamente lo están definiendo cuando hablan de emprendedurismo, entonces ya lo estamos haciendo. Reforma laboral, que es algo que tiene suma importancia para nosotros. Plantea 5 objetivos: favorecer el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Esta parte de la exigencia que tanto se nos ha dicho aquí también respecto a industria 4.0, características importantes de automatización, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Otorgar, si se fijan, me brinco de la 1 a la 3, porque la 2 no consideré que aplicara en este sentido. Otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades de trabajo. Esto puede ser fundamental dentro de mi perspectiva y lo traigo como una propuesta concreta, porque ayer se preguntaba mucho cómo le vamos a hacer para generar recursos. En esa parte que sí la vamos a ver más a profundidad, estoy poniendo incluso un modelo ya para en este momento inmediatamente montarnos y ver la posibilidad de generar, atendiendo precisamente a la reforma laboral. ¿Por qué? Porque ya se tipifica una serie de condiciones, sobre todo lo que es capacitación, la obligatoriedad que tenemos y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realmente no ha tenido una incidencia importante. En el análisis que yo hago, la pregunta no es si no ha tenido o no nos hemos podido acercar para ser coadyuvantes en este sentido y generar un modelo como uno que ya está desarrollado y que se los voy a presentar. No, antes me falta, perdón, fortalecer la equidad de género. Prácticamente el doctor lo comentó. ¿Hace cuántos años no pensábamos? Bueno, yo siempre he pensado en las mujeres, ¿verdad? Por mi mamá, no ser mal pensadas por mí. Entonces, pero no hablamos de eso. En Querétaro tuvimos un caso extraordinario. Bajaron a 4 presidentes municipales porque eran hombres. De acuerdo a la equidad de género, tenían que ser mujeres. Lo resolvieron fácil, mandaron a las esposas. Pero bueno, no sé si se acuerdan del famoso Juanito y las Juanitas. Bueno, son ejercicios que se tienen que hacer, pero en el sentido laboral ya estamos encontrando también una serie de condiciones importantes. No hay mucho tiempo para esto, si no les comentaría algunos chistes, perdón, alguna información importante. Modernizar la justicia laboral. Los que somos patrones, tengo algunas empresas, le tenemos miedo a las juntas de conciliación y arbitraje. Hoy
cambia la estructura de la Junta de Conciliación y Arbitraje y se convierte prácticamente en juzgados laborales. Y esto va a hacer que nosotros tengamos que cambiar toda la información en términos de la capacitación, porque ahora sí nuestra gente se va a tener que presentar a juicios y juicios orales, que es parte de lo que habíamos comentado. Reforma educativa, se han planteado 3 objetivos básicos. Profesionalización de la función docente, no abordo más, el doctor me hizo favor, el doctor me dio muchos minutos, gracias, ya lo determinó. Reducir la desigualdad de acceso, se ha hablado mucho aquí de las plataformas, el Tecnológico de Querétaro tiene 7 centros de educación a distancia que estamos atendiendo áreas que antes era imposible concebir. Nosotros tenemos considerado, por ejemplo, el acceso a arquitectura vernácula en la sierra a través de este tipo de plataformas. Involucrar a los padres de familia. Nuevo sistema penal acusatorio. La parte de juicios orales, lo que insisto mucho, tenemos que capacitar. Adelante, por favor. Reforma de transparencia. Adelante, por favor. La reforma más importante para mí, la conocida como reforma en materia de derechos humanos con la modificación del primero constitucional. Adelante. Ahora sí, esta es la parte importante. Aplicación inmediata. Impacto en las competencias. Adelante, por favor. Nosotros tenemos, dentro de la reforma energética, y que ustedes lo están desarrollando, la parte sustentable. Pregunto, nosotros queremos que nuestros compañeros, nuestros alumnos desarrollen esquemas de proyectos sustentables. ¿Y qué pasa con nuestra institución? ¿Es sustentable o no es sustentable? La institución físicamente hablando. Hay una norma, la NMXAA 164, que me dice si mi edificación es sustentable. Adelante. Eso podría ser muy problemático. Esta es la norma y me habla de los requisitos que se necesitan: suelo, energía, agua, materiales y residuos. Casualmente tengo una materia que se llama certificación energética, que me habla de sitio, agua, energía, materiales y sensaciones. Prácticamente el programa lo desarrollo dentro de esto. Significa que mis muchachos en todos están capacitados a partir del 8º semestre para hacer un diagnóstico en sus instituciones y poder determinar si es o no sustentable, y si no es sustentable, dar estrategias para que se desarrollen y lograr acreditarnos en la norma NMXAA 164. Adelante, por favor. Aplicación inmediata. Tenemos problemas, nos hemos quejado de dinero, que el tiempo nos gana normalmente, los procesos de automatización, los procesos de... Adelante, por favor. ¿Qué pasa si ahorita les digo, podemos quitar nosotros, este planteamiento de esos problemas que tenemos, de dinero, de una automatización y demás? No soy mago, ¿eh? Adelante, por favor. ¿Cuál es la aplicación inmediata? Una conciencia social. Basta ver la respuesta que se ha tenido a raíz de los sismos de septiembre para darnos cuenta de que le existe. Si le existe, entonces podemos irnos a este punto. Adelante, por favor, me quedan 2 minutos. ¿Dónde tenemos este punto? Lo tenemos en casa. ¿Cuál es nuestra casa para nosotros? La escuela. Adelante, por favor. Aquí la tienen. Tecnológico de Querétaro, ejemplo. Pero tenemos 220 y tantos tecnológicos en la República. No estoy en oferta, ¿eh? No soy Julio regalado. No. Es Tecnológico de Querétaro. Y vean por favor elementos. Adelante, por favor. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º constitucional. Me puedo dedicar a lo que se me dé mi regalada gana siempre y cuando sea legal. Adelante. Ley reglamentaria. Todos los estudiantes deben hacer servicio social obligatorio. Punto. Adelante, por favor. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene un instituto que se llama Instituto de Capacitación, donde todas las empresas aportan el 2 al millar de cada una de sus obras y tienen mucha lana. Fui gerente general de la Cámara de la Industria de la Construcción y gerente del Instituto de Capacitación. Conozco perfectamente el modelo. Adelante, por favor. La reforma laboral incorpora algunos conceptos, adelante por favor, que me permiten hablar de productividad, producción, formación, capacitación. Adelante por favor. Yo tengo en el tecnológico 10 carreras.
Tengo una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nada más que me tengo que sumar a ella. Adelante, por favor. Y tengo derechos humanos que me vinculan a aspectos fundamentales de educación, aspectos fundamentales de trabajo, de vivienda digna, etc., etc. Adelante, por favor. Tengo una pirámide normativa donde me dice que primero es la Constitución, adelante, pero que si se trata de derechos humanos y me beneficia, primero están derechos humanos que la Constitución, adelante. Tengo un curso, perdón, me robé la información de ustedes, que se llama Diseño y Construcción de Sistemas de Captación de... No me incluyen a mí, no voy a tener chamba, no sean gachos. Y ahí les va por qué quiero que se incluya el arquitecto. Adelante, todavía tengo tiempo. Instructores, pasantes de la carrera de arquitectura, población beneficiada, asentamientos aledaños al ITQ, sin servicios, laboratorios y modelos, escala 1 a 1. ¿Puedo tomar un minuto? El ITQ. Y ya, es la última. Estudiantes 800 en arquitectura. En servicio social, ¿sí? Tengo 19 por semestre, 19 alumnos por 480 horas, tengo 9,120 horas a su disposición, solo de la carrera de arquitectura. Si sumo 10 carreras, tengo 91,200 horas por semestre a su disposición, señores, por obligación, no porque quiera, no porque sea buena persona. 5,364 entre 5 días, tengo 107 horas por día de alumnos a su disposición para asesorar, para capacitar, para lo que necesiten. Sería todo, muchas gracias, ya me comí el tiempo. Bien, vamos ahora a escuchar la presentación que hiciera la doctora Lourdes Galeana del Lago, no sin antes pedirle al maestro Sergio Flores que nos dé un poco el contexto de qué va. Bien, buenos días, agradecer la participación. Bueno, esta es una manera de demostrar el cambio que todos debemos hacer ante las circunstancias que se nos pueden presentar. Yo estoy muy agradecido con la doctora Lourdes Galeano, quien por circunstancias a ella pues no pudo estar presente, pero sin embargo muestra competencias significativas, y una competencia significativa son situaciones que nos pueden resolver en la vida: el conocimiento, las habilidades y destrezas significativas. Hemos hablado del uso de las tecnologías de la información que nos pueden ayudar, y esta es una muestra que podemos estar realizando varias cosas, atendiendo en lo laboral, en lo personal y familiar, con una presentación electrónica, que si tenemos esas habilidades pues podemos hacer frente a las situaciones y circunstancias que se nos enfrentan en la vida. Entonces voy a pedir que si corren por favor la presentación. Buenos días a todos ustedes. Soy Lourdes Galeana del Lago, coordinadora general de Tecnologías de Información de la Universidad de Colima. Antes que nada, bueno, quisiera ofrecerles una disculpa por no poder estar con ustedes de manera presencial, ya que reuniones emergentes en mi universidad no me lo permitieron. Pero bueno, con el permiso de ustedes voy a compartir la experiencia de mi universidad en el ámbito de la capacitación, competencias y trabajo, una visión a futuro. Quisiera yo partir a partir de estas preguntas, iniciar con esto. ¿Por qué no te enseñan lo que necesitas para encontrar un trabajo? ¿Cómo fortalezco mi currículum para calificar para un nuevo trabajo? Estoy altamente calificado, pero mi trabajo se ha vuelto obsoleto. Me gustaría abrir mi propio negocio. Necesito mejorar mis habilidades. Son preguntas que las hemos escuchado y nosotros mismos nos las hemos hecho cada vez que vemos con incertidumbre cómo nos enfrentaremos a un futuro tan complejo. Por lo tanto, una visión de que el futuro para el trabajo es prometedor
tenemos que realmente ver lo que sí es cierto, pero que también hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de prepararse para el futuro? En el contexto, vemos que en el 2030 todos los trabajos requerirán de niveles de cualificación. Se nos habla que el 50% de las nuevas habilidades que se requerirán para estos trabajos tendrán que ser altamente calificadas, que el 40% requiere de una mediana calificación y el 10% de una baja calificación. Sin embargo, el 100% requerirá de haber sido evaluadas y de haber sido valoradas. No hay ningún ámbito de probabilidad que si estas habilidades desarrolladas realmente se queden en un mundo de incertidumbre. Por lo tanto, para los puestos de trabajo en el 2020 también requerirán de habilidades en tecnologías de información y comunicación. La sistematización y la automatización realmente vienen y caminan, como muchas veces se dice, se trasladan en aviones supersónicos, de tal manera que las habilidades en el desarrollo personal realmente valen. Por otro lado, para el 2025, un 78% de los trabajos que conocemos hasta ahora estarán ya obsoletos y van a aparecer cada vez mayor número, totalmente nuevos, que ni siquiera en nuestra imaginación las podemos prever. El 76% de los ciudadanos cambian sus perfiles profesionales a lo largo de su vida. Inclusive esto ya lo estamos viviendo. Nosotros somos ejemplo de muchos de ellos que hemos tenido que aprender y a desarrollar competencias a medida que las necesidades de nuestra vida nos los están marcando. 7 de cada 10 personas que están ahorita trabajando no saben qué va a pasar con su empleo. Entonces hay una incertidumbre, inclusive hay un desconocimiento y ni siquiera hay preocupación por el futuro. Podemos nosotros concretar en tendencias claves. El futuro del trabajo, hay que tenerlo claro, no depende solo de las tecnologías. Es cierto que las tecnologías de información, que lo hemos visto día a día en nosotros, experimentando con el teletrabajo, que cada vez ofrece una mayor apertura para que los individuos trabajen en casa, pero también una gran, se puede decir, oportunidad para las organizaciones, ya que tendrán rendimientos y ahorros en cuanto a manejo de la luz, manejo de internet, gastos inclusive laborales, puesto que todo esto se traslada al trabajador, que tendrá que pagar y cargar con los cargos de desarrollar su trabajo a través de esquemas computarizados desde casa. Sin embargo, eso solamente es un apartado. Sin embargo, hay otras tendencias como es la sostenibilidad del medio ambiente. Cada vez se nos exige mayor control en los ámbitos laborales, en los ambientes. Tecnología verde, empleo verde, utilizar nuevas herramientas que realmente no dejen una huella en el medio ambiente, y eso, quiera o no, requiere de una nueva organización, de una transformación, pero también de nuevas competencias. La urbanización, en este aspecto que se ha venido dando desde que se crearon las sociedades como tal urbanizadas, el 2050, para este 2050, el 70% de la población ya mundial va a vivir en grandes ciudades, y no es porque quieran, sino por las mismas necesidades que las empresas instalan ahí por un alto valor que les da tanto el empleo, el costo, y también desde las transacciones que se hacen para sus productos poderlos llevar por diferentes canales de comunicación. Intensivas estas industrias en el conocimiento, aprenden día a día, y hay un consumo mucho más variable en este tipo de ciudades. Esto lleva a un incremento de desigualdades, tanto desde el punto de vista geográfico como desigualdad de ingresos y de riqueza a lo largo de nuestro país.
Quienes llevan todo este peso hasta ahorita ha sido la clase media, que ha tenido que soportar todo este tipo de nuevos trabajos con un menor ingreso, brechas importantes en educación, sanidad, servicios sociales y en el consumo. Esto está llevando a una creación y un alineamiento de una incertidumbre política, de tal manera que las barreras, las transacciones, el Tratado de Libre Comercio realmente nos está llevando a una incertidumbre de producción y de formas de empleo. Y esto tiene un origen desde, si recordaremos, uno de los tantos, cuando se dio el atentado del 9 de septiembre en Estados Unidos, que viene a complejizar ese tipo de relaciones políticas y capacidades de las instituciones. También la compleja situación política que realmente nos lleva a los mismos ciudadanos una falta de credibilidad y desconfianza están afectando en el aspecto económico a los sectores gubernamentales, seguridad y financiación. El cambio tecnológico que nos afecta a todos, ya que prácticamente las tecnologías cambian cada 5 años aproximadamente y las inversiones tienen que hacerse de manera continua, de tal manera que las empresas tienen que desarrollar un habituallamiento en cuestiones financieras para poder realmente tener la capacidad financiera para poder estarse actualizando de manera continua. La resiliencia para poder soportar todos estos riesgos y también, de manera importante, mantener una planta laboral capacitada y certificada. Los cambios demográficos, cada vez vivimos más, estamos más sanos por los adelantos científicos en las áreas de la salud. Y esto nos permite también ser individuos cada vez más sanos y vivir más. Sin embargo, esto requiere de una nueva normativa, de una nueva jurisdicción, inversiones que se tengan que hacer en educación, universidades para el adulto, nuevas formas de capacitación, porque cada vez nuestro límite de edad nos permite estar más sanos y por lo tanto tener competencias y fortalezas biológicas que nos permita ser cada vez más productivos. Se requiere de infraestructura adecuada para ello, cuidado para la salud, financiamiento, vivienda, educación, recreación. Y por otro lado, una nueva generación que prácticamente es exigente, son los jóvenes y adultos de este nuevo milenio que realmente son desconocidos para nosotros, tienen nuevas necesidades de consumo y saben trabajar de otra manera. Tenemos, por lo tanto, que transformar toda esa plataforma desde nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación. Por otro lado, bueno, también en este cuadro tratamos de resumir todos estos aspectos que se ven. La demografía, la globalización, la inmigración, la tecnología y el mercado laboral son tendencias que ya yo mencioné y que le están dando pauta como ejes conductores a influir sobre las tendencias del mercado y las demandas. Esto está requiriendo de habilidades nuevas, de nuevas formas de aprender y también una nueva forma de educarnos y formarnos. Las necesidades, como ya los mencioné, nos requiere de habilidades de las personas. Tenemos nosotros que reconocer que ya no somos totalmente competentes para este nuevo entorno. También las habilidades sociales, el reconocer que las nuevas formas de comunicación nos implican realmente el trabajar con otros y para otros, y que el para otro está muy cerca de nosotros y que debemos de conocer sus exigencias, su nivel de satisfacción, porque cada día los ciudadanos estamos más capacitados. Hay que reconocer que ahorita en este término la sociedad es mucho más inteligente, está mejor informada que en años pasados y por lo tanto son más exigentes en los satisfactores, en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y hay formas y habilidades para el aprender. Con esto me paso al rubro externo de nuevas formas de aprender, que deberán de estar centradas en el aprendiz,
puesto que ya es un ciudadano más inteligente, tenemos que desarrollarles cursos a la medida de lo que ellos requieren, que ya no es un individuo que está sentadito y que va a aprender lo que uno dice, sino quiere ser activo y quiere ser constructivo, quiere aprender lo que necesita y eso le da una mejor motivación. Quiere trabajar con el otro, quiere compartir lo que aprenda, quiere despejar sus dudas y quiere aprender a ver cómo el otro soluciona sus problemas. Quiere aprender a lo largo de la vida, esté donde esté, en cualquier momento y en cualquier tiempo. Tendencias digitales, no las voy a mencionar, pero sabemos que hay desde muy complejas, desde la simple computadora, desde los simples sistemas de Office, hasta los más sofisticados que ahorita están surgiendo, que la realidad aumentada, los recursos simulados, la minería de datos para aprender y ser yo mismo gestor, de ver cómo me estoy desempeñando en el trabajo. Por lo tanto, todo esto me lleva a una pregunta, ¿pero qué significa lo anterior? ¿Qué es todo eso que oigo tan complejo y tan difícil de analizar y de repensar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar? En estos renglones me atreví a ponerles de educación formal a informal, pero no quiere decir que el término informal significa que cada quien lo hace como quiere, sino, mejor dicho, que en la educación formal, lo informal tiene que estar reconocido como algo profesionalmente hecho. El aprendizaje personalizado, flexible, interactivo, ser reconocido. Cambiar la pedagogía y reconocer que ya la gente aprende de manera diferente. Uso de facilitadores, desde herramientas, recursos educativos y nuevos servicios de gestión del aprendizaje. El reconocimiento de la educación abierta y sus recursos. El uso de tecnología para el aprendizaje. Evaluar, pero también validar y certificar lo que la gente hace y puede hacer. Reconocer la globalización de la educación para los diferentes niveles educativos y de los diferentes países en el contexto global. El reconocer que como maestros tenemos un mayor significado y oportunidad de convertirnos en mentores, en entrenadores y tutores. El estudiante se tiene que centrar más en el aprendizaje relacionado con el trabajo y nosotras como instituciones responsables de la formación a nivel de la sociedad, convertirnos en facilitadores y conectores. Futuro. Pues realmente llego a mis conclusiones. Para todos ya concordamos que tiene que haber personalización en la formación, que tenemos que colaborar en todos los ambientes, desde la educación, las empresas y la organización y la misma ciudadanía, que tenemos que reconocer la informalización como algo realmente formal, una formación, un aprendizaje y una capacitación científica hecha por profesionales. Por lo tanto, en el ámbito superior de esta tabla se observan las instancias educativas y ahí están todas las responsabilidades que debemos de tener y el desarrollo prácticamente profesional. Sumando desde cursos móviles, trabajar de redes en línea, la creación de los portafolios, reconociones con certificación, acreditación, reconocimiento de habilidades. En fin, es un cuadro complejo, pero que lo aportamos como un panel de ideas en la que nosotros podamos realmente tener una oportunidad en tiempo en poder analizar todas estas complejidades. Esto termino mi participación, no sin antes volverles de verdad a presentar mis disculpas y me comprometo a través de mi correo electrónico en poder contestar todas sus preguntas. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo que me han permitido. Agradecerle a Alejandra Ortiz que realmente me diera la oportunidad de aceptar que a través de este video pudiera tener este contacto con ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia y estoy, a servicio de ustedes para poder contestar y compartir realmente todo este tipo de desarrollo. Muchísimas gracias a todos.
Bien, pues ya Sergio nos comentaba algo fundamental. Este es un buen ejemplo de lo que sí podemos hacer con las presencias virtuales y las posibilidades de las tecnologías que nos dan de alguna forma el don de la ubicuidad. Preguntas, comentarios, por favor. Acá hay una con voz alta y fuerte, maestra. No es pregunta, pero me gustó lo que escuché esa mañana. Señores, qué bueno escucharlo. Y la escribí, porque me gusta escribir. Maestra tiene mucha razón. No estamos para nada alejados de la visión que nos están presentando los panelistas. El futuro, el trabajo futuro que están comentando, o el futuro del conocimiento, no los debemos de considerar como retos. Más bien deben de ser oportunidades, ya las conocemos, oportunidades, amenazas, toda esa parte que nos sabemos de memoria y que lo hacemos en lápiz y lo arrastramos. Pero esas oportunidades nos van a obligar a una transformación, pero la transformación va a iniciar por nosotros. Ahorita, escuchando a la maestra de la O, recordé lo que me dijo en el 72 mi maestro de sexto año: Martina, va a llegar el día en que todos tengan una computadora en la mano. Nada más lo sabía en teoría. Él dijo que la primera computadora estaba acá y se transformaba en esta impresora, y es cierto, aún continúa, pero escucharlo nos da una nueva idea de que pues estamos en eso, todos estamos incluidos exactamente en lo que están hablando. Yo también ayer escuché lo de sustentabilidad y dijeron que el perfil lo daban para biólogos. Dije, ay caray, ahí va a estar difícil. Pero pensé también en mi director que anda tras los de Servicio Social del Tecnológico de Zacatecas. ¿Qué creen? Nos acercamos, los fastidiamos, pero ahí seguimos. Aún no nos ven. Esperemos que nos vean, porque nada nos ven chiquitos de orejones. Entonces, pues seguimos. Estamos a la casa, ahí andamos. Entonces me da gusto escucharlos, y es cierto, esa transformación va a empezar desde nosotros. Nosotros nos tenemos que decidir. No es que aparezcan nuevas habilidades, sino mejorar las que ya conocemos. Eso es todo. Las habilidades están ahí, pues hay que crear nuevas, incluso hacerlas al revés. Tal vez esto funcione, pararnos de cabeza, no sé, llama la atención. Me da gusto escucharlos. Fue muy bueno, y creo que estamos hablando de cambio, y ese cambio, pues, insisto, empieza con nosotros. Gracias, señores, fue muy bueno escucharlos. Muy buenos días y muchas gracias por todos los panelistas. La verdad es que es muy sustantivo que estén aquí para podernos dar la forma, la preservación de la sustentabilidad a través de la educación. Pues si bien en el contexto lo tenemos generacional, en el ámbito académico pues se marca lo de una reestructuración, ¿verdad? Una reestructuración académica, la cual dentro de la malla curricular que habla de la tendencia a la sustentabilidad. Quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cómo los académicos, en este caso los docentes de nuestros centros de trabajo, a través de las academias podemos reinventar o reestructurar las especialidades para preservar la vanguardia generacional que nos está pues ya llegando muy rápido, como decía la maestra de la O, en un jet de alta generación? La verdad es que nos está sobrepasando la tecnología, nos está sobrepasando la parte de las formas de educar, ya que las formas de educar de hace 20, 30 años no son las mismas a las que tenemos que transmitirle a nuestros educandos. En eso consiste mi pregunta. Muchas gracias. Para cualquier panelista que me pueda responder. El tema de la sustentabilidad es un tema que tiene que ver prácticamente con todas las áreas del conocimiento. El problema no es tecnológico. Si bien es cierto que tenemos que adecuar las computadoras que las tenemos aquí, ¿no?, y a las impresoras, como decía la maestra, hoy es común que todos podamos manejar una computadora y distintos medios virtuales de trabajo. El tema es justamente con la principal computadora. Estamos acostumbrados a trabajar solamente en nuestra disciplina, pero no en diversas disciplinas.
Ni siquiera la universidad está trabajando con los proyectos transdisciplinarios que se requiere trabajar en esta época. Si nosotros observamos desde el descubrimiento del genoma humano, todos los avances en las ciencias médicas tienen que ver no exclusivamente con un tema de trabajo de los médicos o de investigadores solamente en medicina. Hay físicos, nanotecnólogos, tecnólogos, químicos, nutriólogos, etcétera, y son esos equipos de investigación multidisciplinaria los que dan las respuestas. Por ello mismo, ante la pregunta que hace el maestro, me parece que tenemos que reconstruir nuestro trabajo en las academias a partir de un trabajo multidisciplinario y, si es posible, transdisciplinario, para dar adecuadas respuestas a un tema de la sustentabilidad que no tiene que ver, insisto, solamente con una disciplina, sino con el conjunto del conocimiento humano. Aquí habría que acotar la experiencia que nosotros tenemos. Tenemos la carrera de arquitectura con especialidad en diseño arquitectónico sustentable. El primer modelo que hicimos hace muchos años fue acreditar la carrera para estar en parámetros internacionales, y eso nos orientó tremendamente a la parte normativa. Por eso yo decía, si mi escuela no está acreditada en una norma, entonces ¿qué estoy dando de esa norma? Vieron el tecnológico de Querétaro, es el campus norte. Antes vivíamos en Querétaro, ahora nos mandaron casi a San Luis Potosí, pero con una gran ventaja, 13 hectáreas. Esas 3 hectáreas nos permitió consolidar un proyecto que hemos llamado el Centro Norte de la Sustentabilidad. Llegó a arquitectura hace 6 años. Este siguiente semestre llega a mecatrónica. Y no voy a abordar lo que dijo el doctor, porque es lo que estamos intentando hacer, doctor. Meter todos los elementos multidisciplinarios con los que contamos. No vamos a meter nada más. Después de mecatrónica sigue mecánica. Después sigue industrial, y con eso desarrollamos nosotros esa transversalidad y esa parte integral de los elementos para ahora sí dar una respuesta a la sociedad de lo que nosotros consideramos sustentabilidad. Muchísimas gracias. Y hay otra pregunta que nos ha llegado y que le voy a pedir al doctor Arias, que está dirigida a él, nos haga favor de leerla y de darle respuesta. Muchísimas gracias. Es la pregunta del maestro César Lomas. Él dice, considero que sí existe una globalización cultural desde el idioma universal, inglés. Lo trascendente para nosotros como México será cambiar nuestra cultura. No leemos, no nos informamos, no nos interesamos por nuestros alumnos como personas, y para mí esa es la brecha cultural a vencer en México. ¿Cuál es mi comentario? No tenemos por qué cambiar nuestra cultura. Nuestra cultura debemos de estar orgullosos. Somos descendientes de grandes culturas universales. Eso lo tenemos que defender. Lo que es diferente es cómo ampliamos nuestra cultura y cómo nosotros como mexicanos, con nuestros valores culturales, enfrentamos esta realidad tan compleja. Es cierto, eso significa que tenemos que leer, y leer cada vez más. Necesitamos aprender un idioma. No nos hace daño que sepamos inglés, francés, chino, etc. Hoy existen medios que permiten precisamente facilitarnos el aprendizaje de idiomas. Lo tenemos que intentar con nuestros estudiantes. Es cierto, estamos en una brecha cultural muy fuerte que tenemos que reducir, y eso depende de todos nosotros como educadores. Tenemos que poner atención a nuestros estudiantes. Tenemos que personalizar nuestro trabajo docente. Eso será más efectivo. Pero los otros medios que tenemos, que son la computadora y todos los demás medios virtuales, son medios que nos deben solamente de ayudar y posibilitar a reducir esas brechas culturales. Gracias, doctora. Hay una intervención más, y con esto les pediría enseguida una conclusión para dar cierre formal al panel. Gracias, muy buen día a todos y a nuestros panelistas. La maestra también, Alejandra Ortiz Bosa, gracias por
permitirnos estar el día de hoy en todas estas conferencias y los trabajos que se desarrollarán más adelante. Y aquí el comentario, escuchaba del Tecnológico de Querétaro, vertirles que sí, efectivamente están haciéndolo de manera gratuita con los alumnos. Ellos hacen un diagnóstico, en este caso para CECATIS, de cómo estamos utilizando nuestras energías. Y también, bueno, a partir de ese diagnóstico verifican qué costoso sería cambiar por paneles solares. Entonces, digo, está a la mano, habrá que en cada uno de los estados sí a tener este acercamiento para que lo puedan hacer, y es gratuito. O sea, los chicos van, lo hacen y después entregan el diagnóstico. A nosotros en este momento aún no nos han entregado el diagnóstico completo, pero bueno, ya fueron e hicieron un levantamiento físico, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, yo creo que hablaba hace un momento de todos estos cambios que ya tenemos, y uno de los principales cambios que tenemos que resolver de forma inmediata es también nuestra forma en cómo estamos trabajando, en cómo resolvemos los problemas, en cómo nos enfrentamos a estos cambios. También refiero que hace un momento en el desayuno platicaba con Omar, que es de una escuela particular del estado de Querétaro, y coincidíamos, decíamos, qué padre que tengamos estos espacios, pero más rico es saber que entre todos nosotros los que estamos aquí presentes y nuestros panelistas podemos formar esos lazos y enriquecernos cada uno desde nuestras trincheras. Ya tenemos el Tecnológico, tenemos la Universidad de Guanajuato, que se puede fortalecer desde poder actualizar a nuestros docentes, desde generar esta vinculación para que los alumnos de las diferentes instancias vayan y desarrollen por acá sus servicios sociales, o nuestros alumnos sus prácticas profesionales. Solo requeriríamos, sí, el que por favor también ustedes lleven esa voz de apertura, que vean en CECATIS su casa, pero que también tengamos en ustedes esa mano amiga. Muchas gracias. Gracias, Ale, por la intervención. Y yo quisiera, como decía hace un momento, pedirles a manera de conclusión una expresión propuesta para los CECATIS y centros de capacitación para el trabajo industrial, para las escuelas particulares, y que nos acompañan de los institutos de capacitación para el trabajo estatales. Gracias. Como conclusión es la solidaridad. Creo que ha brotado todo el tiempo. Los esquemas los tenemos. Nos falta operar esos esquemas. Creo que si logramos permear nosotros, como dijo la maestra, dentro de nuestras instituciones esto, no podemos soslayar que hay un potencial tremendo. Sumen todas sus horas de capacitación y multiplíquenla, como yo hice el ejercicio, tener 500 horas al día de gente que me pueda estar trabajando en 10 áreas sustantivas, que es lo que nosotros hemos buscado por el concepto de transversalidad para poder lograr esto, está a la mano de nosotros. No es un sueño, no es lo que yo decía, no estamos en oferta, simple y sencillamente es ponerlo en la mesa para ver quién realmente está interesado en este sentido. Nuestra institución lo tiene y lo tiene puesto en la mesa, por lo menos de nuestra carrera. Y si lo logramos, creo que pues ya valdría la pena el esfuerzo que se está haciendo, porque en realidad nos debemos nosotros a la institución. Gracias. Me parece que este foro permite justamente ubicar cuáles son las necesidades de todos nosotros. Tenemos efectivamente enormes retos hacia el futuro para hacer que nuestro trabajo tenga un impacto en las relaciones laborales. El aprendizaje que nos tenemos que llevar es que necesitamos trabajar conjuntamente. Así como somos capacitadores, necesitamos estar en permanente capacitación. A mí me parece que sería muy importante integrar todos los centros de capacitación del trabajo por regiones y ver
el trabajo que las universidades, instituciones de educación superior, podemos hacer conjuntamente con todos. Hay históricamente una separación entre instituciones de educación superior que forman universitarios y todos ustedes que tienen el enorme compromiso de estar formando y capacitando a los trabajadores. Vamos reduciendo esos mundos que, por el contrario, por todo lo que hemos comentado aquí, son convergentes, ampliamente convergentes. El éxito de nuestra región, de nuestros estados, de nuestro país, mucho dependerá de la capacidad que tengamos para trabajar en equipo, para enfrentar ese futuro entre todos, saber que no estamos solos. Y así como las universidades, no podemos apartarnos justamente de esa dinámica de la sociedad y de sus mercados laborales. Me parece que también desde los centros de trabajo, de capacitación para el trabajo, se tiene que voltear hacia las universidades para sumar esos esfuerzos. Muchísimas gracias, doctora Arias. Finalmente, quisiera pedirle al maestro Sergio Flores, reconociendo su gestión con la doctora Lulú Galeana y además, no sé si lo dije al principio, pero la exposición de la doctora dura 45 minutos. Así que Sergio y el grupo de Aguascalientes nos apoyó para hacer una edición, pero vale la pena escucharla toda. Quisiera pedirte un comentario de cierre para hacer lo propio con el panel. Bien, creo que este foro nos deja mucho aprendizaje. El tema de sustentabilidad va de la mano con el crecimiento industrial, como bien lo dijo la doctora de la O. Y como también bien lo dijo, el trabajo colaborativo, no solamente con los CECATIS, con todo el subsistema tecnológico que las sociedades privadas y de gobierno. Es importante también, y que también lo hacemos en los CECATIS, nosotros certificamos la educación informal, que es nuestro examen rojo. Hagamos de las actividades que hagamos cotidianas de manera profesional, no claudicar, porque hay que ir contra resistencias, pero que el trabajo día a día, siendo perseverantes, lo vamos a hacer de un hábito. Y como bien lo dijo el doctor, no vamos a cambiar nuestra cultura, la vamos a ampliar. Y hoy en día efectivamente hay mucha data, hay mucha información, que el problema es cómo decodificar tanta información que se está reproduciendo. Muchas gracias. Al cierre, simplemente quisiera recuperar algunas de las cuestiones aquí ya dichas, muy breve. Claro que hay un cambio de época, dijo el doctor Arias, y precisó, no es una moda. Y efectivamente yo creo que si de algo estamos conscientes en este segundo día de trabajos, y ha sido revelador escuchar a todos nuestros ponentes y panelistas, es justo que no es una moda. Pero, señalaba el doctor Arias, un eje fundamental será la transformación de la cultura pedagógica de las y los docentes. Si nosotros, y ya lo dijo por ahí la maestra de Zacatecas, no empezamos por nosotros mismos a tener una visión de nuestro ejercicio profesional, de nuestro desempeño laboral diferente, innovador, consciente, el cambio ciertamente quedará en una simple moda. Entonces sí tenemos que estar prestos a esa perspectiva, a esa posibilidad. Por su parte, el maestro Óscar señalaba la importancia de las reformas estructurales. No es un asunto menor, trastoca muchos aspectos importantes de nuestra propia actividad laboral, personal, familiar, etcétera, y habrá que resolverlas, habrá que conocerlas, habrá que acercarnos. Cuando uno ve el currículum del maestro Óscar, uno dice, pero ¿cómo es ingeniero, arquitecto, abogado, administrador? Pues sí, y ayer decía la maestra Ángeles, tenemos que ser polifuncionales, ¿no?
hacia allá vamos, ese es el enfoque. Y señalaba, será necesario dar mayores facultades a las autoridades del trabajo. Ya ayer también Juan Carlos del TEA, de aquí del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Guanajuato, señalaba que tiene que haber una perspectiva normativa, legal, que le dé posibilidad a la formación para el trabajo de recuperar el papel protagónico que tiene. Y decía algo fundamental también el maestro Oscar. Él no dijo congruentes, pero en esencia decía, si estamos ofreciendo un curso de educación ambiental, nuestra institución, nuestro plantel, se maneja con ese enfoque, con esa perspectiva, y eso se llama ser congruentes. Finalmente, Lourdes Galeana nos ofrece un escenario, yo diría, halagüeño, y titula su participación "El futuro para el trabajo es prometedor". Y no depende solo de la automatización, señaló, pero tendremos que reconocer que hay otros factores como la propia incertidumbre política, como la incertidumbre en la producción de los empleos, que están trastocando esas promesas de futuro, esas posibilidades. Y particularmente, y en ello han coincidido varios de nuestros ponentes, especialmente en esta mesa el doctor Arias, el maestro Oscar y la doctora Lourdes Galeana de la O, hay un incremento en la desigualdad. Y si no atendemos a ello, seguiremos cargando sobre nuestros hombros una serie de problemáticas que más tarde o más temprano van a ser agua. Una cuestión también relevante que señaló la doctora Galeana es la relevancia de pasar de la educación formal a la educación informal. Y lo acaba de decir muy atinadamente Sergio, nosotros ya lo hicimos desde los años 90 con nuestro ROCO. El ROCO, que es el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional. Es decir, hace mucho que nosotros reconocemos, y hoy día nuestro modelo educativo reconoce esas competencias con créditos académicos. Esperaríamos que las instituciones de educación superior las reconozcan. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Quisiera ahora, si me lo permiten, hacer entrega de las constancias correspondientes y agradecerle reiteradamente su participación, su apoyo. En primer lugar al doctor Raúl Arias, aquí en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, por mi conducto, le entrego a usted esta constancia por su participación como panelista en este segundo Foro Regional de Occidente, Capacitación, Competencias y Trabajo, una visión a futuro. Muchísimas gracias, doctor Arias. Y además, un obsequio. Por una parte, quiero decirle que este libro que tiene a la vista se publicó con el apoyo de la Universidad Iberoamericana y recoge las experiencias significativas de formación para el trabajo. Y finalmente, este plato hecho en uno de nuestros planteles en Santa Clara del Cobre, por sus estudiantes, por sus docentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro Oscar Luis Sánchez, una constancia en el mismo sentido que acabo de señalar, y de igual forma unos presentes, si me haces favor, que representan en mucho el quehacer de los CECATI y sobre todo su compromiso social. Muchísimas gracias, le haremos llegar a la doctora Galeana lo que corresponde, y quiero particularmente también entregar a Sergio Flores una constancia de sus gestiones y su trabajo para que estuviera con nosotros virtualmente la doctora Galeana de la O. Gracias, Sergio, te aconsejo. Asimismo, pedimos al licenciado Baltasar Jiménez Martínez, subdirector de enlace del Estado de Guanajuato, nos haga honor con su presencia para darle el reconocimiento a la licenciada Alejandra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovecho para agradecer a todos nuestros panelistas las aportaciones tan relevantes que nos han compartido el día de hoy.
y particularmente quisiera referirme a la licenciada María Alejandra Ortiz Boza y agradecerle también la excelente conducción que ha tenido de este panel y que como siempre somos afortunados de contar con los grandes apoyos y con sus grandes experiencias que día con día nos va compartiendo, licenciada. Deseo hacer la entrega del reconocimiento que dice así: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga la presente constancia a María Alejandra Ortiz Boza por su participación como moderadora en el segundo Foro Regional de Occidente, Capacitación, Competencias y Trabajo, una visión a futuro. En el panel, impacto de las competencias laborales en el futuro inmediato ante los nuevos cambios del trabajo, que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2017 en la ciudad de León, Guanajuato. Muchísimas gracias, licenciada.